Quiero agradecer a este país, al Uruguay, a esta república que permite estas cosas, como que hoy un hijo de chacareros del noreste de Canelones asuma como ministro de Estado. Muchas gracias. Obviamente todavía estoy mal por la situación, pero mal conmigo, porque fue un error. Yo no trabajo por un gobierno blanco, no trabajo por un gobierno del Partido Nacional, trabajo por un gobierno de coalición. Con alma fuerte diré que no me doy por vencido ni a un vencido, y que esto lo seguiré trabajando porque desde que comencé en política, comencé a trabajar por estas cosas a la interna de mi partido. Y hoy, por suerte, en este momento de mi carrera política, con mucha satisfacción vengo a defender, señora presidenta, este proyecto. No me doy por vencido ni a un vencido y agrego, estaré muy atento a qué programa de gobierno tiene esta máxima a la hora de definir para adelante mi acción política. Gracias, presidenta. Buenas tardes, ¿cómo andan? Con estas imágenes y palabras de Adrián Peña, empieza la edición de hoy central de MBD Noticias en la pantalla de TV Ciudad. Bienvenida, Nati. Muchas gracias, Martín. Bueno, obviamente todos ya lo deben saber, el fallecimiento del senador Adrián Peña, que ha dejado sorprendido y triste a un país. Sí, y nos metemos en eso porque recién terminó en San Bautista, Canelones, el sepelio de Adrián Peña, y durante toda la jornada, lo que decía Natalia, referentes de distintos partidos políticos destacaron, entre otras cosas, su capacidad de diálogo. Militó políticamente durante más de 35 años en el Partido Colorado, del que llegó a ser secretario general y fue aparte diputado, senador y ministro de Ambiente. De aquí en adelante su lugar en el Senado será ocupado por Pablo Lanz, que renunciará a su cargo como vicepresidente de Antel. Según el informe forense, Peña falleció por las lesiones sufridas en el siniestro de tránsito protagonizado anoche en la Ruta 36. El conductor del otro vehículo implicado se encuentra internado en Canelones. Este tema va a dominar buena parte de la edición de hoy, pero como siempre hay otros asuntos. Repasamos los titulares. La justicia aprobó el reexamen de la causa Antel Arena tras la denuncia del directorio de Antel por supuestas irregularidades en la obra del Centro Deportivo y Cultural. La próxima semana la Fiscalía citará a declarar a funcionarios que participaron en el trámite de entrega de un pasaporte a Sebastián Marcet. La semana que viene habrá 2 audiencias para revisar las medidas cautelares que pesan sobre el ex senador Gustavo Penades y el docente Sebastián Mauvecín, que están en prisión desde octubre. El Ministerio de Salud Pública restablecerá el método de reproducción asistida conocido como ROPA, luego de inhabilitarlo en el mes de diciembre. El sindicato azucarero de Artigas, a un mes del comienzo de la zafra en Bella Unión, reclama un nuevo convenio salarial y denuncia que los cambios en la cosecha llevan a una pérdida de 30% de los salarios. El presidente López Obrador criticó el exceso de fuerza de la policía ecuatoriana, que mantiene rodeada la sede diplomática de México en Quito, tras darle asilo político al ex vicepresidente Jorge Glass. El Consejo de Derechos Humanos de la ONU reclama el cese a la venta de armas a Israel, mientras crece la presión internacional por la muerte de 7 cooperantes en acción humanitaria, y también sube la tensión con Irán por el ataque en Damasco. Nos pueden ver por la pantalla de TV Ciudad, por tvciudad.uy, nos pueden seguir en vivo a través de YouTube y nos pueden escuchar por la radio de la Universidad de la República, uniradio.edu.uy o 107.7 FM. Salimos del estudio, Martín. Porque en San Bautista transcurrió, como decíamos recién, el sepelio de Adrián Peña, y allí está Julieta Núñez Tomás con el tema central de hoy. Julieta, bienvenida, te vemos y te escuchamos. Así es, compañeros, no los estoy escuchando muy bien en estos momentos, pero aquí nos encontramos en el cementerio de San Bautista. Hace unos minutos nada más fue el último adiós a Adrián Peña por parte de sus padres, sus familiares, sus amigos, sus vecinos, las figuras políticas más relevantes del Partido Colorado, que estuvieron allí despidiéndolo con nada más que palabras de cariño, de alegría, unos muy buenos recuerdos de esta persona, quienes todos destacan por su calidez humana, por su calidad como persona, por su calidad como vecino y por sus ganas de ayudar, y también por haberse hecho una carrera política desde abajo y haber llegado tan lejos. Vamos a estar compartiendo a lo largo de este informativo varias declaraciones de personas que estuvieron durante el velatorio en la tarde de hoy y también aquí en lo que fue el momento más triste y más duro en el entierro en el cementerio de San Bautista.
Y ahora de Canelones pasamos a Montevideo y también cambiamos de tema. Aparece Diego Martini. ¿Cómo te va, Diego? Hola Martín, hola Natalia, buenas tardes para todas y todos. Recordamos un caso que habíamos tratado en MB Noticias que tiene que ver con el método Ropa, un método que es utilizado por dos mujeres que quieren ser madres biológicas. El Ministerio de Salud Pública lo había prohibido en diciembre en el entendido de que no había sustento legal. Hoy hubo una reunión entre distintas autoridades y personas que están en favor, digamos, de este método, y todo estaría acordado para que esto sea levantado y nuevamente se permita que madres puedan ser justamente madres, valga la redundancia, a través de este método. Y el precandidato presidencial Frente Amplista, Yamandu Orsi, la vicepresidenta de la República, Beatriz Argimón, y el expresidente Julio María Sanguinetti fueron algunas de las figuras que recordaron a Adrián Peña tras su fallecimiento. Un hombre joven, hecho de abajo, del origen humilde, del Canelones profundo, con un constante espíritu de superación, una ilimitada capacidad de trabajo. Y para mí ha sido, siempre lo digo, alguien con quien pude contar en los momentos que se tenía que negociar. Sentimos que es una obligación moral y ética el acompañar a su gente. Peña, precisamente al momento de su fallecimiento, tenía 48 años, le dedicó 35 años más o menos de su vida a la militancia en el Partido Colorado, del que llegó a ser secretario general. Sí, mucho antes de llegar a ser ministro y parlamentario, militó políticamente en Canelones desde fines de los 80. Peña nació en San Bautista el 20 de enero de 1976 y comenzó a militar en 1989, apoyando la candidatura presidencial de Jorge Valle. En paralelo con la política, se desempeñó como empresario avícola y también fue presidente del Club Vida Nueva de San Bautista. Cerca de las elecciones de 2009 se aproximó a Vamos Uruguay, agrupación del entonces líder colorado Pedro Bordaberry. Por ese sector fue electo diputado en 2014. En parte del quinquenio anterior, también fue secretario general del Partido Colorado y articulador clave para la fundación del sector Ciudadanos y la postulación presidencial de Ernesto Talvi. Resultó electo senador en 2019 y tanto desde el Frente Amplio como desde el oficialismo se destacó su capacidad de diálogo durante la discusión del proyecto de ley de urgente consideración. Dejó su banca al ser designado ministro de Ambiente, siendo la primera persona en ocupar ese cargo. Renunció en 2023 en medio de una polémica vinculada a su título de licenciado en Administración y Dirección de Empresas. Si bien al renunciar dijo haber mentido, una posterior aclaración de la Universidad Católica demostró que el dirigente político había cursado y aprobado la totalidad de su carrera y por ende tenía título. Por ello, el presidente Luis Lacalle Pou le ofreció volver al gabinete, pero Peña prefirió permanecer en el Senado. Horas antes de su fallecimiento, protagonizó el debate sobre el proyecto de ley que proponía que los ingresos a las intendencias fueran por concurso, iniciativa de su autoría, a la que le faltó un voto para ser aprobada en la Cámara Alta. También fue protagonista de la fundación del sector Colorado Crece, en el que se apoya la precandidatura presidencial de Robert Silva. Hasta la postulación de Silva, se manejó la posibilidad de que fuera precandidato presidencial. Descartada esa opción, su nombre se había empezado a manejar para encabezar una de las 3 candidaturas a la intendencia de Canelones en 2025 por el lema Coalición Republicana. Y según el informe forense, Peña falleció por las lesiones sufridas en el siniestro de tránsito. Y el conductor del otro vehículo implicado se encuentra internado en Canelones. Según informó Subrayado, el estudio toxicológico aún está a estudio en Montevideo. El siniestro de tránsito fue sobre las 21 horas del jueves, a la altura del kilómetro 30 de la ruta 36, próximo a la localidad de Cerrillos, departamento de Canelones. Según las primeras pericias, se supo que Peña, por causas que aún no se determinan, cruzó la senda contraria en una curva e impactó con otro vehículo que venía en el otro sentido, cuyo ocupante, un joven de 27 años, resultó gravemente herido. Se constató el fallecimiento en el lugar del senador colorado Adrián Peña, y el joven fue trasladado a la mutualista Comeca, de Canelones, con traumatismo de cráneo y heridas en el abdomen. El conductor no contaba con licencia de conducir y la prueba de espirometría arrojó que tenía 0.29 gramos de alcohol en sangre. Según informó la fiscal de turno de Las Piedras, Bárbara Zapater, en el lugar se determinó que el senador no llevaba cinturón de seguridad puesto, no iba tomando mate o tomando alguna bebida y su libreta de conductor estaba vencida desde hace 2 años.
Y durante la tarde del jueves, Peña mantuvo reuniones con gente vinculada a la producción rural del departamento de Canelones, o sea, de su departamento. Compartió las horas previas a su fallecimiento con Nicolás Chiesa, director nacional de La Granja, del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca y dirigente colorado. Yo no noté nada raro que me diga, Adrián, pará. Él es una máquina de trabajar, era una máquina de trabajar, donde siempre le teníamos que decir, cuidado, pero anoche no, nada que uno me dijera un llamado de atención. Su tarea dentro del ministerio es también muy cercana a la actividad que él tenía aquí. ¿Cómo piensan continuar este trabajo de alguna manera, continuar con su legado? Uruguay pierde un gran servidor público. Los zapatos de Adrián va a ser muy difícil que alguien los pueda llenar. Y el expresidente y líder del Partido Colorado, Julio María Sanguinetti, dijo estar consternado y apenado por la muerte de Peña. Sí, dijo que Peña fue un gran articulador político tanto en Canelones como a nivel nacional. Un hombre joven, hecho de abajo, del origen humilde, del Canelones profundo, con un constante espíritu de superación, una ilimitada capacidad de trabajo, una enorme capacidad para la vida política, y siempre superándose, porque fue un diputado, fue un senador, fue un ministro que muy rápidamente planteó los temas ambientales con una gran visión y con una gran modernidad. Y aparte era un articulador político formidable, lo cual para el Partido Colorado en Canelones y en el país es una gran pérdida. El proyecto Talvi se montó sobre la base de él, porque Talvi era una figura intelectual. La parte política fue toda Adrián, cosa que seguía haciendo ahora, en el caso articulando la campaña de Adrián Peña, de Robert Silva. O sea, es un político de fuste que tenía además la perspectiva un largo recorrido, porque vuelvo a decir, su capacidad era la superación constante. Presenta Antel, socio de tu negocio. Volvemos a San Bautista, donde hace minutos culminó el sepelio de Adrián Peña. Allí está nuestra compañera Julieta Núñez Tomás desde hace rato. Julieta, ¿qué está pasando por allí? Sí, Natalia, así es. Acaba de terminar el entierro, ya se está volviendo la gente a sus hogares y agradecemos muchísimo al diputado Felipe Esquipani que nos va a dar unos minutos para hablar sobre esto. Fueron increíbles, Felipe, las palabras que se virtieron hoy sobre Adrián Peña. Tú trabajaste muy de cerca con él. ¿Cuáles son los sentimientos en este momento, también teniendo en cuenta todo lo que se dijo hoy? Bueno, obviamente es una noticia devastadora, una noticia que uno nunca se espera. Pero yo rescato, en primer lugar, el reconocimiento de su pueblo, ¿no? Caminamos varias cuadras con el cortejo de Adrián y los vecinos salían a la calle, aplaudían. Una persona reconocida en su pueblo y reconocida más allá de su departamento y reconocida en todo el país. Un tipo de una inteligencia superior en todos los planos, en el terreno político, en el terreno empresarial. Una persona con una capacidad de trabajo que yo no conocí jamás. Una persona que dormía 4 horas por día, que se levantaba a las 4:30 de la mañana y no paraba hasta la 1 de la mañana el otro día, que no sabía lo que era un domingo libre, que no sabía lo que eran tomarse 2, 3, 4 días de vacaciones en verano. Y creo que un político de fuste, un servidor público de primer nivel, el primer ministro de Ambiente, que realmente impulsó las políticas de ambiente que hoy tiene el país, con logros realmente destacados, y un enamorado del Partido Colorado. Yo empecé a trabajar codo a codo con Adrián en el 2017, cuando él asume la Secretaría General, y ahí nos tocó la tarea de poner de pie un partido que había quedado en una situación de enorme debilidad. Fue factotum de lo que fue la creación del sector Ciudadanos, y cuando Ernesto resuelve abandonar la política, él sostuvo el sector y le imprimió una tónica de enorme trabajo en el Parlamento, en el Poder Ejecutivo. En estas últimas horas estaba trabajando incansablemente por el Partido Colorado acá en Canelones, respaldando la candidatura de Robert Silva.
Él tenía un proyecto departamental, él quería ser intendente de Canelones y estaba con un enorme entusiasmo. Y yo creo que en estas horas de tristeza lo que tenemos que pensar es en lo que nos deja. Se nos va físicamente, pero nos deja un enorme legado en muchos planos. Yo que siento la causa del Partido Colorado y del vallismo en mis más íntimas fibras, rescato al colorado y al vallista, y el mejor homenaje que creo que los dirigentes colorados hoy le podemos hacer es seguir trabajando incansablemente por ese legado y por esa obsesión que él tenía y que muchos compartimos, que es la recuperación de nuestra colectividad. Así que eso es lo que de aquí en más nos va a impulsar para recordar el enorme legado del amigo Adrián Peña. Se habló mucho sobre lo buena persona que era, cómo era trabajar con Adrián, más allá de su trabajo político, ¿no? Cómo era estar en contacto con él. Bueno, era una persona que yo en todos estos años que prácticamente estaba a diario en contacto con él, nunca lo vi enojado, nunca lo vi en un mal día, nunca lo vi con un gesto adusto, nunca contestando mal, nunca de mal humor, siempre tenía una sonrisa y tenía un sentido del humor increíble, ¿no? Para todo tenía un chiste, para todo tenía una ocurrencia. Realmente era un placer trabajar con él. Ese día a día va a ser complicado sustituirlo. Y hablamos de Ciudadanos, Felipe, ¿qué es lo que queda ahora para el futuro? Nosotros estamos trabajando con Ciudadanos, con el sector Crece, que es el paraguas, digamos, que sostiene la candidatura de Robert Silva. Y no hay duda de que esto es un golpe primero personal. Yo la verdad que no lo he valorado en términos políticos, no he tenido el tiempo para esas elucubraciones, pero creo que lo que nos tiene que despertar, lo que nos ocurrió hoy con Adrián es rebeldía para reivindicar su legado. Y la mejor forma de reivindicar su legado es salir a militar, es salir a convencer, para tener una gran elección como Partido Colorado y para recuperar el partido. Esa era una obsesión de Adrián, desde que era secretario general. Él estaba convencido en que el Partido Colorado es la mejor herramienta para generar la justicia social, como buen vallista que era. Y eso creo que es lo que tenemos que hacer hoy todos sus amigos políticos, salir a militar y reivindicar ese enorme legado. Le agradecemos muchísimo al diputado Felipe Schipani en estos momentos tan complicados. Ahora volvemos a estudios. En minutos nada más tendremos las palabras del presidente Luis Lacalle Pou a la salida justamente del sepelio. Presentó Antel, socio de tu negocio. Más repercusiones. La vicepresidenta Beatriz Argimón y el ex líder colorado Pedro Bordaberry también recordaron a Peña. Y ambos destacaron su rol negociador. Es un día de mucha tristeza. Ayer tarde, cuando me llamaron para avisarme, la verdad son de esas cosas que uno cuesta entender y inmediatamente pregunté si estaban seguros, porque habíamos estado de coordinación de bancada los días previos, habíamos estado trabajando algunos temas, él era coordinador de su partido, pero además teníamos en lo personal un vínculo muy cercano y para mí ha sido, siempre lo digo, alguien con quien pude contar en los momentos que se tenía que negociar. Vinieron a acompañar a la familia de alguien que trabajó mucho en política y creo que todos estamos de acuerdo en decir que fue una persona que siempre buscó acuerdos, fue forjador de acuerdos, y fue alguien que siempre buscó el entendimiento, que se destacó en eso, así que ese es lo que pasa, la tristeza de este momento. La precandidata frente amplista Carolina Cose y su par, Yamandu Orsi, también estuvieron allí durante el velorio y el sepelio y destacaron la calidad política de Peña. Valoraron especialmente su actitud de trabajo permanente. Político con mayúscula, amor por la política, desde muy joven, canario de San Bautista, y siempre lo dijo y nunca abandonó este lugar. A tal punto que siempre con su cabeza puesta también en la actividad de origen familiar, que es el tema de la avicultura, que llegó muy rápido a muchos lugares, ¿no? Secretario general del partido, diputado, senador, ministro, y de paso también
Son las oportunidades que uno tiene para juntarse y reflexionar sobre el valor que tiene los cuidados nuestros, cuidarnos entre nosotros, entre los políticos, pero también entre la gente que te rodea, ¿no? Cuando uno recuerda a Adrián Peña, lo primero que surge es un recuerdo de alegría, porque era una persona muy activa, quizás demasiado, y que además siempre, sin renunciar a sus ideas, trataba de tender puentes. Yo creo que era un ejemplo de político en ese sentido, ¿no? De trabajar, de decir lo que pensaba, de hacer lo que decía y de ser honesto en sus planteos, ¿verdad? Y el precandidato presidencial colorado Robert Silva, que era del sector de Peña, definió a Peña como un constructor de puentes. Y remarcó que es una gran pérdida para el Partido Colorado y para el país. Para el Partido Colorado en su conjunto, pierde a un hombre joven, senador de la República, primer ministro de Ambiente, diputado durante varias veces, que estaba trabajando mucho, que fue secretario general del partido y que quería trabajar mucho por la reconstrucción de nuestro partido en Canelones en particular. Y nuestro sector Ciudadanos pierde a su coordinador y a quien tuvo la gran virtud, que muchas veces no se reconoce porque son cosas que se evitan o se logran, pero desde determinados lugares, que fue la coordinación luego de que Ernesto Talvi se fue. Es decir, cuando nosotros quedamos en Pampa y La Vía, como se dice habitualmente, bueno, fue Adrián quien mantuvo la coordinación y siguió adelante con Ciudadanos durante todo este tiempo en todo el país. Adrián es de esas típicas personas que hoy lo reconocen todos, de que en vez de derribar puentes, construía puentes. Y esas son las cosas buenas de la política también y tan necesarias. Es decir, gente que sin perjuicio de tener posiciones distintas, estar enfrentados como lo estuvo ahora, su última batalla, que la conversamos tanto y que la coordinamos tanto y que venía y me decía y qué te parece y vamos a hacer así, fue trabajar por los concursos en los ingresos en las intendencias departamentales. Pero a pesar de esas batallas, él tenía buen vínculo. Y el actual vicepresidente de Antel, Pablo Lanz, asumirá la banca en el Senado de Adrián Peña. Lanz ya había reemplazado a Peña en el momento en el que Peña pasó a ser ministro de Ambiente y dejó por ende la banca, y la primera suplente de Lanz será la dirigente Ana Hunter. Según averiguó MBD Noticias, por el momento el sector Colorado Ciudadanos no resolvió quién sustituirá a Lanz en el directorio de Antel. Más adelante volveremos con repercusiones, por ejemplo, con las palabras del presidente Lacalle Pou a propósito del fallecimiento de Peña. Ahora cambiamos de tema. Les contamos que el juez Alejandro Astellante hizo lugar al pedido de reexamen de la denuncia sobre la construcción del Antel Arena. En adelante, el fiscal Enrique Rodríguez tendrá 20 días para expedirse, ya que el fiscal original del caso, Alejandro Machado, no se opuso al reexamen. Este es un mecanismo que está previsto en el nuevo Código del Proceso Penal, que ya no es tan nuevo, tiene algunos años, que establece como garantía que frente al archivo de un caso el denunciante pueda plantear ante el juez la posibilidad de que otro fiscal reexamine esa causa. Fue lo que sucedió en el día de hoy. Como tú mencionabas, el fiscal entendió que era un tema de garantías y de transparencia del sistema judicial, por eso no se opuso a la posibilidad del reexamen. El juez hizo lugar y en función de eso el fiscal que subroga la Fiscalía de Machado, que es el doctor Enrique Rodríguez, la Fiscalía de Lavado de Activos, va a tener ahora un plazo de 20 días para reexaminar esta causa. ¿Es común que ahora con el nuevo código justamente se den este tipo de instancias? Sí, es bastante frecuente, sucede en muchos casos, algunos o muchos que no son de interés público como este y por eso no trascienden, pero es un mecanismo bastante habitual cuando hay un archivo que se presente un reexamen. Y la semana próxima habrá 2 audiencias para revisar las medidas cautelares que tienen el ex senador Gustavo Penades y el docente Sebastián Mauguecín, quienes permanecen en prisión desde el 10 de octubre. En la primera audiencia, que será el 8 de abril, el equipo de la fiscal Alicia Ghione buscará extender la prisión preventiva para ambos. Penades fue formalizado por 11 delitos de retribución a la explotación sexual de menores de edad, más otros delitos. Mauguecín, mientras tanto, fue formalizado por ser el nexo entre los menores y Penades. Además, en una audiencia prevista para el 10 de abril se le tomará declaración anticipada a víctimas que aún no han declarado. Un dato que hace el contexto. Por ahora, las víctimas del caso son 11.
Y la próxima semana también la Fiscalía especializada en delitos económicos y complejos de primer turno volverá a tomar declaraciones por la entrega del pasaporte al narcotraficante Sebastián Marcet. Claro, estas acciones están vinculadas a la causa original, es decir, que no tienen en cuenta la segunda causa, la que se abrió luego de las denuncias sobre la destrucción de documentos públicos. De esta forma, el fiscal Alejandro Machado retoma el expediente vinculado a la entrega del pasaporte y debe pronunciarse sobre si hubo eventuales delitos y sus responsabilidades, para luego seguir con la indagatoria referida a la destrucción de un documento certificado en la Cancillería al que se refirió la ex vicecanciller Carolina H., informaron fuentes de la Fiscalía a MBD Noticias. En lo que refiere a la entrega del pasaporte, se indaga si hubo abuso de funciones y cohecho de la Cancillería y del Ministerio del Interior, y entre las personas indagadas hay integrantes del personal de ambas secretarías de Estado y también los exministros y subsecretarios Luis Alberto Heber, Francisco Bustillo, H. y Guillermo Maciel. El principal indagado en el expediente sobre la presunta destrucción de los chats certificados entre los entonces subsecretarios H. y Maciel sobre el pasaporte de Marcet es el ahora ex asesor presidencial, quien trabaja junto al precandidato presidencial nacionalista Álvaro Delgado, Roberto Lafluf, que también es asesor de la Confederación Sudamericana de Fútbol. Fue él directamente señalado por H. como quien hizo desaparecer un documento tras una reunión en la Torre Ejecutiva en la que por unos minutos participó el presidente Luis Lacalle Pou. Por esa causa declararon, entre otros, Heber, Bustillo y Maciel, y tras esos testimonios tomados en noviembre de 2023, no hubo más movimiento. Después de que le fueron asignados los expedientes referidos al pasaporte de Marcet y a la presunta destrucción del documento público en la Presidencia de la República, Machado pidió contar con un funcionario más, ya que su fiscalía tiene más de 1000 expedientes en trámite. Le fue asignada una funcionaria para reforzar el trabajo en la fiscalía y, fundamentalmente, para avanzar en estos dos casos que tienen en común a varias personas investigadas, pero a los 2 meses la persona asignada fue designada fiscal titular y no fue sustituida por otro funcionario o funcionaria. Otro asunto, les contamos que el diputado nacionalista Gabriel Gianoli facilitó el ingreso de un familiar y un militante de su partido a cooperativas sociales que trabajan para OCE, destinadas a priori a personas en situación de vulnerabilidad. Según surge de audios en poder de Fiscalía, el representante le pedía favores al ex jefe de la custodia presidencial, Alejandro Astesiano. Según publicó la radio M24, se trata del yerno y de un militante que acompaña a Gabriel Gianoli en el espacio 40, liderado por el exministro de Defensa Javier García. Gianoli, diputado desde 2020, milita en la zona de Millán y Lecoq, de donde conoce al ex jefe de custodia presidencial Alejandro Astesiano, a quien le pedía favores y también recibía pedidos. Escuchá, Ale, este compañero es un dirigente mío, Santiago Vázquez, que es operador penitenciario. Hay una partida de asiduidad que no se la liquidaron porque dice que tuvo falta, y en realidad no tuvo falta. Ahí está marcado esos 4 días que salió de licencia, pero no se los computaron. Podemos tener chance vos de mandarle un mensajito a Mendoza o a alguno de estos, porque hablé con Santiago, pero vos me entendés. Ale, tenemos esta ficha que, bueno, es el nieto de una dirigente mía que es divina, pero viste como el guachaje, se mandan cagadas. Y está en Punta Rieles. Y andaban hablando de trasladarlo. Bicha, si podés averiguarme algo y si a la vez puede quedar ahí en Punta Rieles. Buen día. No te olvides de la foto, que ahí tengo unos votitos, viste, precisos para volver a estar, Vamos arriba. Golazo. Funcionamos lindo, Salimos nuevamente del estudio porque hay novedades sobre el método de reproducción asistida llamado ROPA y Diego Martini nos cuenta. Adelante, Diego. Bien, compañeros, como anunciábamos, el método ROPA, en el que 2 mujeres son madres biológicas de un niño o una niña, se había prohibido en diciembre por parte del Ministerio de Salud Pública. Hoy hubo una reunión justamente en el Ministerio junto a integrantes del colectivo Dos Mamás y todo indica que se va a volver a habilitar este método. Lo habían prohibido porque desde el Ministerio de Salud Pública entendían que no había lo que tiene que ver con un parámetro legal, entendían que era ilegal y por eso lo habían prohibido. Para hablar de esto estamos con Dana Kimmelman, ginecóloga, a quien le agradecemos por estos minutos. Bueno, ¿qué te parecía esta inhabilitación, esta prohibición que había hecho el Ministerio? Bueno, me parecía algo muy grave, un retroceso en derechos reproductivos a nivel nacional y me preocupaba mucho, nos preocupaba mucho a nivel de la Sociedad Uruguaya de Reproducción Humana.
El método ROPA, como ya se sabe, es un método a través del cual dos mujeres o personas con ovarios pueden compartir su vínculo biológico con sus hijos, lo cual, así como pueden hacerlo las parejas heterosexuales, eso nos parece muy importante poder sostenerlo. El argumento que utilizaron en su momento para decir que no había sustento legal está absolutamente errado, lo cual me alegra mucho que hayan escuchado a las sociedades científicas y a los colectivos de madres para revertir esta situación. Manifestaban que había una subrogación de vientre. En realidad utilizaron los dos abogados que participaron de los informes dos argumentos diferentes. Uno, que había donación de ovocitos, lo cual es absolutamente errado, ya que en esto hay un hecho de compartir entre dos mujeres que ambas tienen un deseo de procrear. Y por otro lado, otro abogado argumentó que se trataba de gestación por sustitución o subrogación uterina, lo cual es otro error conceptual, ya que acá no hay ningún tercero involucrado, son dos mujeres en las cuales ambas tienen un deseo de procrear y de ser las mamás de sus hijos. Bien. Hablamos de un método en el que veíamos nacen no más de 20 niños, niñas por año, que además tiene un costo aproximadamente de unos $10.000. Más o menos, sí. Son casos, justamente yo creo que se hace muy poco porque no hay cobertura, lo cual quizás sea otro paso para dar más adelante. Pero sí, es un método que no se utiliza más de 15 o 20 veces por año, justamente porque es costoso y no todo el mundo accede. Bien. ¿Podría verse la posibilidad, entendés, dentro del sistema para que sea más barato? No, a mi modo de ver, así como tenemos cobertura de tratamientos de fecundación in vitro a través del Fondo Nacional de Recursos para parejas heterosexuales y para mujeres sin pareja que no han logrado el embarazo con métodos de baja complejidad, creo que esto debería estar incluido también, pero me parece que es una batalla que viene un paso más adelante. Igual son buenas noticias esto de que ahora se vuelva a permitir el método, porque había varios casos que estaban en proceso, ¿no? Totalmente, es una re buena noticia, nos tenía muy preocupados y sí, hay parejas que están en el proceso, que tienen embriones para transferir, mujeres que ya tienen hijos y quieren ampliar su familia y están esperando para que esto se resuelva. Gracias, Dana. Por favor, gracias a vos. Volvemos a estudios, compañeros. Bien, muchas gracias Diego y equipo. Cambiamos de tema. Les contamos que la organización no gubernamental El Abrojo, que trabaja con medio centenar de niños y niñas de Montevideo y el área metropolitana, advirtió sobre las carencias de acceso a alimentación, vivienda, salud y educación que están padeciendo las infancias. Habló de esto Paula Baliato, que es integrante de la citada organización no gubernamental, y dijo que todo esto hace a una realidad que golpea. Las cifras muestran una parte o muestran apenas una parte, y esto constata una situación que nosotros la vemos todos los días de precarización de la vida, de la vida de cientos y miles, digamos, de familias con niños, en el caso nuestro de cientos, porque bueno, a través de nuestros programas trabajamos con aproximadamente 500, 600 niños y adolescentes, unas 300 familias concentradas en la zona metropolitana de Montevideo y también en Canelones. Y lo que vemos es eso, ¿no? La precarización de la vida, o sea, las dificultades para alimentarse, así, lisa y llanamente, las dificultades muy grandes en vivienda, en viviendas absolutamente precarias, en condiciones que no son saludables para vivir, la insuficiencia de las políticas públicas de las que disponemos. Digamos, la mayor parte de las familias con las que nosotros trabajamos o no tienen trabajo o tienen trabajos del mercado informal muy precarizados. Muchos reciben, casi todos, por suerte, reciben las prestaciones, pero es insuficiente. Ahora cambiamos de tema, aunque es un asunto vinculado al anterior, porque una investigación del Consultorio de Vivienda y Hábitat de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad de la República reveló carencias de saneamiento y desagües en el barrio Casaballe de Montevideo. El estudio abordó las condiciones de vida durante la pandemia y constató que hay políticas sociales del Estado que no llegan a la población vulnerable. El Centro de Vivienda y Hábitat de la Facultad de Arquitectura trabaja desde 2020 en los barrios Casaballe, Flor de Maroñas, Punta de Rieles y Casabó, en articulación con diferentes organizaciones sociales en cada territorio. En contexto de pandemia y en cuestionarnos o plantearnos qué tipo de vivienda era en la que nos estaban proponiendo quedarnos en casa, ¿no? Y la desigualdad en el acceso a esta posibilidad de quedarnos en casa en una situación de habitabilidad adecuada, saludable. Son situaciones habitacionales muy vulnerables, ¿no?
no hay baños, situaciones de hacinamiento, no hay saneamiento, conexión a saneamiento, instalaciones eléctricas que no son seguras. Las políticas del Estado no llegan a las familias relevadas por el Centro de Vivienda y Hábitat de la FADU, el Programa Integral Metropolitano de la UDELAR, el Programa APEX Cerro y la Facultad de Psicología por la UDELAR. Siempre se quedan cortas las políticas públicas. Sin duda, en estos casos que venimos trabajando, no hay justamente, no llega el abanico de políticas públicas y por supuesto que ni que hablar. Son familias que han quedado excluidas de las posibilidades de acceder a la vivienda y al hábitat digno a través de los mecanismos que existen. Imposibilidad de acceder no solamente a una vivienda y hábitat adecuado, sino a servicios, a la educación, a la posibilidad de acceder a otras cosas que hacen a la vida de las personas. Otro asunto. Desde la Oficina Nacional de Servicio Civil manifestaron que el nuevo régimen de licencias médicas en el sector público no viola normas constitucionales ni legales. Sí, aseguran que hay una notoria diferencia entre quienes se licencian por enfermedad en el sector público y el privado, aunque hagan la misma tarea. Nosotros entendemos desde el Poder Ejecutivo que no se viola ninguna norma, ni constitucional ni legal. El hecho de que la propia Constitución de la República establece estatutos múltiples y que la competencia en materia de estatutos es del Estado, el proceso de esta normativa que estamos aplicando siguió el anteproyecto a nivel del Poder Ejecutivo, que se discutió en oportunidad de la rendición de cuentas del año 2021, que se desarrolló durante el año 2022, luego aprobado por el Poder Legislativo. Esa norma fue reglamentada por el Poder Ejecutivo en el año 2023 y ahora solamente quedaba la implementación de aspectos instrumentales del sistema, que en principio estaba fijado para el 1 de febrero y se prorrogó a pedido de COFE para el 1 de abril, que es ahora cuando ya se empezó a implementar. Día viernes, columna cultural. Hoy en un acto solo, muy extenso, completo, con mucho de teatro, por eso lo de acto, y también de música, y con Valeria Tanco. Eso no cambia. ¿Cómo andás, Vale? ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Todo bien. Vamos a hablar de otros mundos, de los mundos que nos propone la Comedia Nacional para su temporada 2024. Así se llama esta temporada. Y entonces va a haber exploraciones y recorridos bastante distintos y también bastante más jugados. Cada vez más, ¿no? Cada vez corre un poquito más la línea Gabriel Calderón al frente de la Comedia Nacional. Recordemos que en su primer año se celebraban los 75 años de la comedia y ahí entonces en realidad lo que tenía era un eslogan que era la Comedia Nacional arde. Ajá. Y cumplió con el ardor. Porque fue un éxito de público, porque todas las obras se agotaban, porque todas las propuestas hicieron que se moviera mucho, porque hizo también acuerdos con el Teatro Independiente y entonces hizo coproducciones, y eso fue muy interesante, y eso fue algo que continuó en los siguientes 2 años, este año también no es la excepción, y el año pasado se llamó Nuevos Clásicos la temporada de la comedia. En estos otros mundos, Calderón dice que plantea el desafío, la alegría y el peligro de repensar una manera de relacionarnos con el público y los artistas, convirtiendo al teatro en una justa excusa artística para encontrarnos con nuestra comunidad y crear nuevos universos en conjunto. No hay miedo a transgredir en ese discurso. Claramente. No, para nada. Y está así, bien parado y bien plantado. Y así es el público. El público es una obra de la trilogía Imposible de Federico García Lorca, con el que se abrió la Sala Mayor del Teatro Solís. Va hasta el 20 de abril, de miércoles a domingos. Se convocó a la directora española Marta Pasos, que además es artista plástica, y entonces en realidad lo que sucede allí es magia visual, ¿no? Es realmente impresionante, impactante. Todos son cuadros, todos son momentos distintos, hay un colorido brutal. Y lo interesante es que Calderón hizo la versión de la obra de Federico García Lorca, que habla de eso, del público, habla de 2 teatros, un teatro hecho en un espacio público y un teatro bajo la arena. Y es una obra muy personal de Federico García Lorca, en el que él se pregunta cosas. Por eso forma parte de esa trilogía de lo imposible, de la trilogía imposible, que no se podía hacer y no se podía representar. Bueno, la Comedia Nacional tomó ese desafío y lo hace impecablemente, por supuesto. Le salieron al toro, por lo menos. Sí, totalmente. Bien. Y después, por otro lado, en este mismo momento también, y casi al mismo tiempo, se estrenó en la Sala Verdi Díptico, que son 2 obras escritas y dirigidas por Carla Zúñiga, una chilena muy joven, de la cual la Comedia Nacional
Nacional ya había hecho en la primera temporada, con Gabriel Calderón al frente, ¿cómo se llamaba? Perdón, La triste agonía del pájaro azul. Pero en esta oportunidad convocan a la dramaturga a dirigir este díptico que conformaron con 2 obras de ella. Son 2 obras que en realidad son independientes y las juntaron por un tema también de duración, de no sé, sintieron que había que juntarlas, ella eligió cuáles eran, y son Un montón de brujas volando por el cielo y La violación de una actriz de teatro. 2 obras de su autoría, ¿entendí bien? 2 obras de su Bien. autoría con las mismas 2 actrices, con un intervalo en el medio y una obra y otra obra. Una es más comedia, se podría decir, y la otra es muy, muy dramática. En ese intermedio, lo que empieza a pasar es que hay como algo que empieza a generarse residual en el espectador, por lo menos eso fue lo que me pasó a mí, que empezás como a sentir una evolución de lo que se está hablando. La primera es sobre un conjunto de mujeres que tienen un grupo, por algo que no lo voy a decir porque tiene gracia verlo allí, y un grupo diverso, digamos, y entonces son 2 de esas mujeres que conforman ese grupo. Y la segunda es una actriz y su asistente hablando de una violación. Es eso, es como que empieza a generarse eso de la comunidad, de las mujeres, de las cosas que nos pasan, de las brutalidades que vivimos cotidianamente, y es como que, no sé, van pasando cosas y va generando un residuo ahí muy interesante. Esto va de jueves a domingos hasta el 14 de abril en la Sala Verdi. Y después hay una reposición, porque todo el mundo se quedó con ganas de ver La gallina. Con Y. Nosotros lo hablamos ya, que es esta versión de Adrián Caetano, con dirección de Adrián Caetano, de La gallina degollada de Horacio Quiroga. Y entonces está de nuevo puesta allí en la Sala Zabala Muniz hasta el 14 de abril de martes a domingos. Y nos metemos en lo que se estrena este fin de semana. A ver, lo nuevo. Este fin de semana se estrena lo que es uno de los buques insignias, y digo bien buque porque hay un dispositivo que es el que es uno de los protagonistas de esta obra, de los 300 años de Montevideo. Se llama La máquina del tiempo, es una obra que tiene la dramaturgia y la codirección, es uno de los directores de Luciano del Prato, él es argentino, y el otro director es Martín López Romanelli. Es un viaje por la poesía de Montevideo, con textos de poetas montevideanos, de escritores montevideanos y uruguayos, ¿no? Y uruguayas, que nos va llevando. Hay varias estaciones. Esta máquina la encuentran empleados de la Intendencia Municipal de Montevideo y no funciona muy bien, va solo para atrás. Lo cual también es como que quiere decir algo de nosotros en un punto, ¿no? No viene mal, porque es tan difícil viajar hacia atrás que si el arte lo resuelve, yo encantado. ¿Verdad? Bueno, y entonces en esta máquina del tiempo, que es este escenario, se va a ir moviendo por los diferentes barrios. Es al aire libre, es una propuesta de entrada libre, de acercarse. Hay muñecos, hay manipulación, hay mucha fantasía, hay mucho viaje. Y las actuaciones son impecables también. En la Comedia Nacional haciendo un elenco haciendo algo bien distinto de lo que suelen hacer. Y entonces vamos a ver qué nos dice Luciano del Prato sobre esta historia y por qué el 900. ¿Por qué eligieron parir con La máquina del tiempo al 900? A ver. Un espectáculo donde visitamos la historia literaria de Montevideo con motivo del 300 aniversario de su fundación y donde nos concentramos particularmente en el Montevideo del 900, que es un Montevideo paradójico porque es un Montevideo del pasado proyectado hacia el futuro. Un Montevideo ideal para imaginar que en una ciudad así se podía inventar una máquina del tiempo que nos hiciera viajar por los universos literarios, por los universos de la ficción y la poesía. Los esperamos. Uno se pregunta dónde va a estar La máquina del tiempo. Esto se va a estrenar este fin de semana, mañana y el domingo a las 19 horas en el Espacio Modelo, este hermoso lugar recuperado, y es con entrada libre, como dije, y después va a aparecer una programación que va a ir por todos los barrios montevideanos y de repente también por el interior, pero eso es más adelante. Empieza entonces en el Espacio Modelo. Empieza este viaje, y con la anuencia de los directores de esta obra de La máquina del tiempo, a mí me remitió enseguida a Viromis y servilletas de Leo Maslía. Entonces nos vamos a ir con Viromis y servilletas, interpretada por su autor, más allá de que hablábamos recién que hay muchas versiones. Porque en Montevideo hay poetas, ¿no? Viene por ahí. En Montevideo hay poetas. Y les voy a decir que el 25 de mayo Leo Maslía está en el Teatro Solís. Así que ya es para agendar y para sacar las entradas de repente. En Montevideo
altillos, altillos de paredes de silencios, de redondas con puntillo. Salen de agujeros mal tapados, tapados, tapados y proyectos no alcanzados, cansados, cansados que regresan en fantasmas de colores, colores, colores a pintarte las ojeras y pedirte que no llores. Tienen ilusiones compartidas, partidas, partidas, pesadillas adheridas, heridas, heridas, cañerías de palabras confundidas, hundidas, hundidas a su triste paso lento por las calles y avenidas. Volvemos a Canelones, a San Bautista, donde está nuestra compañera Julieta Núñez Tomás. Adelante, Julieta. Así es, Natalia, ya ha terminado toda la actividad aquí. Estuvimos desde muy temprano a 5 cuadras de este cementerio, era donde se estaba velando el cuerpo de Adrián Peña. Fue una tarde muy emocionante con participantes de todos los partidos políticos, como pudieron ver a lo largo del informativo. Todos destacando, como decíamos, su calidad humana, su calidez humana. Hubo unas palabras que quiero destacar en el momento del entierro. Habló Robert Silva, fue de una ovación total el momento en el que destacó que más allá del político que era Adrián Peña, era una gran persona, que era una buena persona, que era buena gente. Eso fue lo que se destacó. Luego habló Walter Cervini, también el diputado, que está visiblemente emocionado durante toda esta tarde. Hubo bastantes momentos de impacto en lo que tiene que ver con la tristeza que iba cayendo por momentos. Como escucharon a Felipe Schipani decir, el carro fúnebre recorrió toda la ciudad de San Bautista, esta ciudad donde Adrián Peña nació, creció y además, paralelo a su actividad política, continuaba desarrollando su actividad aquí con la cría y distribución de pollos, con la cría y distribución avícola. Había muchos recuerdos, incluso cercano a donde estaban velando sus restos, estaba una de sus primeras casas. La gente recorría el barrio contando anécdotas y realmente fue una tarde muy emocionante que tuvo su punto cúlmine en el momento del entierro. Allí su madre y su padre juntos apretando el pabellón nacional y escuchando las últimas palabras de despedida mientras las personas le arrojaban flores rojas. Estaba también presente la bandera del Partido Colorado. Fue una tarde más que emocionante, donde sí estuvo muy presente el Partido Colorado y sí estuvo muy presente la carrera política importante que decían de Adrián Peña, pero sobre todo estuvo presente sus amigos, su familia, sus vecinos aquí que lloraron mucho esta despedida, todo el mundo muy impactado por este final que nadie esperaba. A la salida del entierro y luego de escuchar estas palabras y dar el último adiós a Adrián Peña, este político de 48 años que falleció tristemente en la jornada, en la noche de ayer. Bueno, habló el presidente Luis Lacalle Pou a la salida del cementerio justamente y vamos a escuchar sus palabras que también fueron en el mismo sentido de destacar la persona que era Adrián Peña. El primer ministro de Ambiente, y no era un tipo vinculado directamente a lo ambiental, pero aprendió muy rápido, hizo una buena gestión. Y además otra cosa que en el trabajo, en todos los trabajos, estoy seguro que en ustedes, en su ámbito de trabajo y los que nos están escuchando, tipo de muy buen humor. En el gobierno uno nunca está ajeno a tensiones y a discusiones. Ahora, si el ambiente es un ambiente de buen humor, siempre los problemas se llevan de otra manera. Yo tuve alguna discusión con Adrián y aprendí a quererlo mucho en las discusiones, porque siempre salía con un chiste, con una salida para sacarle tensión a las reuniones. Así que un tipo popular, en el sentido más lindo de la palabra, lo decía recién con respecto a su pueblo de San Bautista, el departamento de Canelones. Una persona muy inteligente que aprendía muy rápido. Y después, como le decía recién, un tipo de muy buen humor, un humor muy fino, muy dócil, que eso no le sacaba firmeza porque era un tipo de planteos firmes. Presenta Mercado Agrícola de Montevideo, en el corazón de un barrio donde late la ciudad. Mercado de Historias. Mercado de Historia.
¿Qué tal? Buenas noches. La crisis entre los países del continente parece estar a la orden del día, sobre todo a la luz de los últimos acontecimientos ocurridos en Quito, donde la policía rodea la Embajada de Ecuador en procura de, capturar a Jorge Glass, ex vicepresidente del gobierno de Rafael Correa, que está asilado en esa embajada desde diciembre y hace un mes que Ecuador le pidió a México que lo dejara, o mejor dicho, que le permitiera ingresar a la embajada para capturarlo. Pero lo que generó también en este contexto la tensión fue la expulsión de la embajadora de México en Ecuador a raíz de unas declaraciones que hizo en sus habituales conferencias matinales el presidente López Obrador vinculadas al proceso electoral que tuvo lugar en ese país y a la muerte del candidato Villavicencio, que dijo fue lo que le permitió al actual presidente Daniel Noboa remontar precisamente en las elecciones. Todo esto dentro de un contexto realmente muy complejo, a pesar del cual el presidente mexicano dijo que no va a romper las relaciones con ese país. López Obrador acusó al gobierno de Ecuador de exceso de uso de la fuerza y prepotencia luego que la policía rodeara la Embajada de México en Quito, aunque aclaró que no romperá relaciones con Ecuador ni adoptará medidas similares, vinculando la reacción a la protección que ha ofrecido la embajada a Jorge Glass, vicepresidente durante el mandato de Rafael Correa, quien llegó a la sede diplomática mexicana en diciembre del 2023 y está procesado por malversación de fondos. La situación se da en medio de una crisis diplomática entre ambos países, luego que el gobierno encabezado por Daniel Noboa emitiera una declaración de persona non grata contra la embajadora mexicana Raquel Cerúrez Meque y le diera un plazo de 72 horas para abandonar el país. La expulsión fue decidida en respuesta al mandatario mexicano, quien en una de sus ruedas de prensa criticó las elecciones ecuatorianas realizadas el año pasado y se refirió al asesinato del candidato Fernando Villavicencio y sus consecuencias electorales. López Obrador afirmó que debe respetarse el derecho de asilo y la soberanía de México para que no puedan allanar la embajada, afirmando que la represalia se debe a conflictos políticos internos, ya que el gobierno de Ecuador está confrontado con el grupo opositor que encabeza el expresidente Correa y advirtió que no se quedará callado. Mientras la retórica de guerra sigue en su escalada entre Israel e Irán, que respondió a las amenazas de Netanyahu una vez más en la jornada de hoy, el Consejo de Seguridad de la ONU aprobó una resolución pidiendo el cese de venta de armas a Israel por riesgo de genocidio y también que rinda cuentas por posibles crímenes de guerra. Todo esto lo desató indudablemente el último ataque que se realizó contra el convoy de ayuda humanitaria de World Central Kitchen, que fue el que desató toda esta ola de indignación a nivel mundial. El Consejo de Seguridad vuelve a insistir una vez más con un pedido del cese al fuego y la entrada de ayuda humanitaria a la Franja de Gaza. La resolución fue presentada por Pakistán en nombre de los Estados miembros de la Organización de Cooperación Islámica, con excepción de Albania, y recibió el apoyo de 28 de los 47 miembros del Consejo de Derechos Humanos, en tanto 6 votaron en contra y 13 se abstuvieron. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, afirmó que los 6 meses de guerra en Gaza que se cumplirán este domingo han puesto a la humanidad al borde de una pérdida absoluta de la fe en las normas y los estándares globales, y dijo que sería imperdonable que no se apliquen las 2 únicas resoluciones que el Consejo de Seguridad ha aprobado al respecto. La resolución del organismo de la ONU que no menciona a Hamás también destacó la necesidad de garantizar la rendición de cuentas por todas las violaciones del derecho internacional humanitario y del derecho internacional para poner fin a la impunidad, expresando su preocupación por las declaraciones de funcionarios israelíes que equivalen a una incitación al genocidio. Frente a las acusaciones, la representante israelí ante el Consejo, Meirab Eilon Shahar, acusó al organismo de haber abandonado al pueblo israelí durante mucho tiempo y defender a Hamás, afirmando que de acuerdo con el texto, Israel no tiene derecho a proteger a su pueblo, mientras que Hamás tiene todo el derecho a asesinar y torturar a israelíes inocentes. Presentó Mercado Agrícola de Montevideo, en el corazón de un barrio donde late la ciudad. Mercado de Historias. Mercado de Historia. Estamos cerrando el primer bloque de hoy. Hay algo más después de la pausa.
rápido y veloz bloque para MBD Noticias. Porque se nos ha ido el informativo, nos queda el pronóstico del tiempo que ya compartimos para que ustedes sepan lo que prevé Inumet para las próximas 48 horas. Esto es fin de semana. Empezamos por el sábado 6 de abril. Exacto, mañana sábado 6 de abril, 13 grados, la mínima 25, la máxima algo nuboso. Efectivamente, y el domingo 7 de abril tampoco se pronostican lluvias para ese día. Mínima 14, máxima 22, cielo claro y algo nuboso, igual que el sábado y con neblinas. Bien, bueno, nos vamos rapidísimo porque ya viene la OB, así Claro. que los invitamos a quedarse. Quedó la invitación y la próxima edición informativa el domingo en el eje de las 7 de la tarde, porque también los fines de semana está MBD Noticias. Que pasen bien. Nos reencontramos el lunes.